Hola, muy buenos días, ¿qué tal? O buenas tardes ya, ¿dónde estamos? Quizá buenas noches si nos estáis viendo en diferido o en otro uso horario. Mi nombre es Aaron Pérez y como todos los meses ya, casi es una tradición, vamos a comenzar uno de los webinarios Edinumen con un invitado de honor, que es José Amenós Pons, que nos acompaña hoy, al que le doy una calurosa bienvenida, unas gracias enormes por acompañarnos hoy a estas horas y por hablarnos de un tema que supongo como a mucha gente le apasiona, ¿no? Que es el que vemos en pantalla, el de pragmática cognitiva y competencia intercultural. Muchas gracias, José, por Pues nada, acompañarnos hoy. gracias a ti, Aaron, gracias a Dinumen por organizar esto, gracias a todos por estar aquí a esta hora en este webinar y bueno, esperemos que os pueda interesar. Sí, para quien no conozca a José Amenós, porque puede pasar, ¿no? Eh, ocurre a veces, pues eres doctor en filología hispánica, que es algo Ujú. que hay que decir, el doctorado cuesta mucho de sacar y hay que decirlo cuando ha ocurrido. Además, has enseñado español en sitios tan diferentes como Costa de Marfil, Francia o España. Eres investigador en un tema como este, el de pragmática cognitiva, y actualmente profesor de lengua española en la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid, que es donde estás, en Madrid. Efectivamente. También, bueno, has estado en muchísimas instituciones. Por destacar algo que tiene que ver con el webinario de hoy, una de tus últimas publicaciones, junto con Victoria Scandell e Ifa Ahern, es el libro de la casa de Dinumen de Sí. Comunicación y Cognición en L, la perspectiva pragmática, que imagino que conocerá a la gente que tengamos en el chat. No sé si nos lo puede comentar, si conoce o no este libro. Pero es verdad que ya estuvimos hablando en un webinario con IFA sobre este tema y sobre este libro. Además, bueno, no sé si sabéis todos los eventos que tenemos, donde vamos a estar, donde podréis ver este libro, comprarlo incluso. Siempre es bueno saber dónde vamos a estar este mes. Vamos a estar en 2 días en Lisboa. Vamos a estar el día 10 y 11. José Amenós organiza unas jornadas interesantísimas allí en la Universidad Complutense y estará nuestro compañero Gabriel Neila hablando de Flip Classroom, que es su especialidad. Así que también podréis acercaros a su mesa y ver ese libro. Estaremos en Dubái también, por irnos lejos, que no quede, el 13 de marzo. Estaré yo en Hamburgo el día 21 de marzo para hablar de pronunciación. Y el 27 de marzo también estaré yo y otras personas hablando de gramática, de léxico, de pronunciación en Salamanca, que también podréis verlo en línea, podréis verlo online. Y como primicia, que esto lo verá la gente en diferido y ya lo sabrá, pero la gente en directo no lo sabrá todavía, el 30 de marzo tendremos otro webinario, otro de los webinarios Edinumen, con Alfonso Figueroa, que es de Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca, y nos hablará del panhispanismo, de las variedades del español, de todo este tema que, bueno, hoy no vamos a tratar, pero que es muy, muy interesante. O a lo mejor sí, ¿eh? Nunca se sabe. No, eh, tanto no. tanto no llegamos. Pero vamos a hablar de un tema muy, muy interesante, como decía, y sobre todo tratará José Amenós, conceptos teóricos y aplicaciones prácticas. En todo momento vamos a hacer esa doble conjunción de conceptos teóricos y cómo están esas aplicaciones prácticas. Además, no lo he dicho, se me ha olvidado, José, estarás el 3 de julio en el máster interuniversitario de L. Lovaina, ¿no? En Sí, Bruselas, en sí, el sí, sí, Instituto sí. Cervantes de Bruselas. Así que si alguien no conoce a José Amenós y está cerca de Bruselas, pues que sepa que el 3 de julio, con el calor que hará, supongo, estará allí en Bruselas. Sí, ¿no? Así es. Pero bueno, no asustes con el calor, que a lo mejor. Que a lo mejor llega de verdad. Sí. Estupendo. Pues comenzamos entonces, José, si te parece bien, con este Sí. webinario tan interesante, que es lo que ya los espectadores que tenemos aquí, los que nos están viendo en diferido, esperan hablar. Como decía antes, tuvimos una charla con IFA Herm, Sí. sobre este libro que comentaba antes.
Y en ese momento le hice yo, porque hice yo la entrevista en el webinario, una pregunta que quería volver a plantearte en este webinario. Es ¿por qué la pragmática? Quiero decir, ¿qué Sí, papel sí. tiene la pragmática como disciplina en la práctica docente en el aula de español? Y añado a esto, ¿qué implica tener una perspectiva cognitiva de la pragmática? Vale, bueno, en fin, es una pregunta. Gracias por hacerme esta pregunta tan importante, pero creo que también tan compleja de responder por las muchas cosas que implica, ¿no? Vale, ¿qué es la pragmática? Yo creo que todo el mundo sabe en este momento de qué estamos hablando, pero conviene de todas maneras empezar por el principio para situar pues, dónde está la pragmática cognitiva en relación con la pragmática, ¿no? Todo el mundo sabe, más o menos, obviamente, que la pragmática puede definirse como una perspectiva, es decir, una perspectiva desde la que podemos contemplar los fenómenos lingüísticos. Que no sería un conjunto de fenómenos, sino sería un punto de vista de esos fenómenos, que pone en relación los datos que aporta el sistema lingüístico relacionándolos pues, con elementos extralingüísticos como la situación de enunciación, el emisor, el destinatario, la intención, la relación que tienen, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, pues dentro de este enfoque pragmático, si hablamos de pragmática cognitiva, lo que hacemos es prestar atención a cuáles son los principios y procesos que en la mente del individuo determinan la construcción del significado de los enunciados en contexto. Es decir, seguimos hablando de relación entre sistema lingüístico y individuos y usuarios, pero en este caso desde el punto de vista de cómo la persona, cómo el individuo procesa, interpreta y a partir de ahí puede producir otros enunciados que a su vez serán procesados e interpretados por otros individuos con unas capacidades cognitivas determinadas. Esta es la perspectiva de la pragmática cognitiva. Bien, entonces, claro, otra vez, la pregunta general, bueno, ¿por qué la pragmática en L? ¿Por qué la pragmática en aprendizaje de lenguas? Bueno, a ver, evidentemente, si aceptamos, cosa que creo que nadie discute a estas alturas, que la finalidad máxima o la finalidad última de enseñar una lengua es enseñar a usar la lengua, eso implica promover el desarrollo de la competencia comunicativa. Y claro, hacer eso implica observar cómo usamos la lengua en situaciones concretas. Por eso, de hecho, ya desde el nociofuncionalismo, desde los primeros programas comunicativos, la lengua se analizó o se empezó a analizar en categorías pragmáticas, ¿no? De hecho, si lo pensamos bien, cuando hablamos de funciones comunicativas y de exponentes funcionales, en realidad estamos hablando de actos de habla. Es decir, que función comunicativa es el nombre que en los enfoques comunicativos se le dio al concepto que Austin y Searle habían promovido y habían dado a conocer pocos años antes. Y cuando hablamos de los tipos de enunciados con los que llevamos a cabo actos de habla, esos son los exponentes funcionales. E igualmente, el concepto de noción o categoría nocional, que ya estaba en esos enfoques comunicativos iniciales, tiene mucho que ver con aspectos cognitivos, porque es cuáles son los conceptos de los que hablamos. Conceptos que pueden ser amplios, generales, tiempo, espacio, etcétera, o que pueden ser mucho más concretos. Pero no dejan de ser conceptos, es decir, representaciones que tenemos en nuestra mente. Y, por supuesto, si seguimos con los enfoques comunicativos, en la evolución que han tenido, el enfoque por tareas ha puesto de manifiesto todavía más la importancia de enseñar a utilizar la lengua para aquello que un hablante quiere decir o quiere hacer. Y a partir de ahí, el marco europeo y el plan curricular, por ejemplo, todavía han subrayado más la dimensión del aprendiente como agente social. ¿Y qué es un agente social? Aunque suene un poco James Bond. Bueno, agente social es aquel que lleva a cabo acciones en entornos socialmente identificables. Claro, todo esto, evidentemente, lo que nos dice es que la pragmática lleva desde siempre en los enfoques comunicativos. De manera que preguntar por qué la pragmática en realidad sería por qué ha estado ahí siempre y por qué tiene que seguir estando. Pero claro, ahora llega la cuestión. ¿Por qué la pragmática cognitiva? Ese apellido que le hemos dado en el seminario de hoy, en el webinario de hoy. Pues bien, porque entendemos que cuando enseñamos una lengua y cuando tenemos interacciones en una lengua, sea la nuestra o sea la otra, somos individuos que tenemos una intención individual propia que queremos transmitir y que, por supuesto, también vamos a interpretar lo que nos dicen de acuerdo con una serie de preferencias, prioridades, preconceptos que tenemos como individuos. Entonces, por no decirlo de una manera tan abstracta,
Imaginemos una interacción como esta que tenemos aquí de Mafalda, ¿no? En la que Mafalda y su madre están en una tienda y hay un señor, posiblemente el dueño de la tienda, que quiere entablar conversación con ellos. Y entonces le pregunta a Mafalda, hola, ¿cómo te llamas? Mafalda, qué bien, ¿vas a la escuela? Y Mafalda contesta, sí, claro, ¿y usted paga todos sus impuestos? La madre se pone roja como un tomate y Mafalda le explica, es que él empezó a hablar de obligaciones. Bueno, eh, esto en realidad, aunque no es propiamente un ejemplo de comunicación intercultural, no nos costaría mucho imaginarnos que lo fuera, ya que Mafalda se comporta en realidad aparentemente como una especie de extraterrestre o de extranjera que parece como que no quiere aceptar la intención comunicativa del señor, que básicamente quiere ser amable, ¿no? Para el señor preguntar si va a la escuela es intentar ser amable. Claro, Mafalda entiende que eso es una obligación, entonces le responde con, pues si para mí ir a la escuela es una obligación, eso es equivalente al adulto que paga los impuestos, con lo cual le responde en una clave que el adulto no esperaba. Bueno, claro, el chiste está en entender esto sin que nos lo cuenten, ¿verdad? Cuando uno lo cuenta, pues ya no tiene ninguna gracia. Pero esto que automáticamente entendemos, porque sabemos quién es Mafalda y porque sabemos cómo funciona Mafalda, claro, una teoría pragmática que no tenga en cuenta los aspectos cognitivos, pues tiene mucho más problema para entenderlo. En realidad, entender cómo funciona esta historieta exige que nosotros podamos inferir cuáles son las intenciones del hombre y de Mafalda en el intercambio verbal. Entonces, la inferencia, por supuesto, es una capacidad cognitiva que tiene que ver con una serie de representaciones mentales que nosotros como lectores tenemos y que además asumimos que también Mafalda como personaje dotada de un carácter y el señor como representante de un tipo de personaje también tiene. De manera que en realidad es un juego de representaciones mentales discordantes. Supuestamente, Mafalda está en un contexto mental distinto del que está el hombre cuando contesta y hace la pregunta. Con lo cual, al final, esto es un tipo de malentendido. Entonces, entender por qué hay malentendidos o simplemente entender por qué a veces nos entendemos y a veces no, exige, creo que, tener esa visión mentalista, cognitivista, en la cual nos planteamos pues, cómo accedemos a un conocimiento, cómo nos lo representamos, cómo elegimos entre aquello que sabemos del mundo, una serie de ideas, una serie de conocimientos, una serie de preconceptos que queremos transmitir o que pensamos que son pertinentes. Entonces, creo que esa pragmática cognitiva es la que mejor puede explicar o la que puede explicar muy bien por qué los individuos reaccionamos como reaccionamos en un momento determinado y por qué nos entendemos cuando nos entendemos y si es que nos entendemos. Bueno, no sé si he respondido a tu pregunta, Aaron. Sí. De hecho, has dejado muy claro con unos conceptos muy directos, ¿no? Que no entraban en una terminología muy profunda, así que yo creo que ayuda a cualquier persona que no esté familiarizada con estos conceptos a entender dónde se ubican. Pero hablabas antes del concepto de la cultura, ¿no? Has introducido ahí un poquito un tema de cultura y como en el título también aparece, pues mi pregunta va en ese sentido, ¿no? ¿Qué conexión hay entre la pragmática cognitiva y la competencia intercultural? ¿Y qué papel tiene la competencia pragmática en el desarrollo de la competencia intercultural, si hablamos ya de competencias? Claro. Vale. Voy a retomar un poco la idea de las representaciones mentales de la que he empezado a hablar para después ver cómo funciona esto desde el punto de vista cultural. La idea de representaciones mentales se basa en que nosotros no tenemos mesas, ni sillas, ni perros en nuestra cabeza. Nosotros tenemos conceptos de qué es una silla, de qué es una mesa, de qué es un niño, de qué es un adulto, de qué es una obligación. De manera que todo el mundo exterior nos representamos mentalmente y da lugar a esas representaciones que son nuestro conocimiento del mundo y es lo que nos permite tener expectativas en una situación, de qué es lo que va a pasar y lo que nos permite interpretar y reaccionar. Bueno, entonces partimos de la base de que toda nuestra mente son representaciones. Entonces uno puede preguntarse, bueno, ¿y qué es una cultura? Y aquí, pues, tenemos una fotografía de Dan Sperber. Dan Sperber, un científico cognitivo francés, que junto con Deirdre Wilson, digamos que elaboró la teoría de la relevancia, Relevance Theory, relevancia o pertinencia en español, que fue la primera teoría pragmática de carácter cognitivo, en la cual, de alguna manera, yo me encuadro desde el punto de vista teórico. Bueno, Dan Sperber, cuando describe qué es una cultura, lo hace
con una palabra o una explicación que en estos días del coronavirus suena un poco rara, ¿no? Y es que la cultura es una forma de epidemia. Él habla de la cultura como epidemiología. Entonces, la idea sería que una cultura no es nada más que un conjunto de representaciones mentales compartidas dentro de una comunidad. Y esas representaciones mentales compartidas son las que afectan el comportamiento cultural. Entonces, para este punto de vista, pues un valor cultural, una forma de pensar, un estado de opinión, son en realidad representaciones mentales que transmitimos socialmente a través de la comunicación. Y por explotar un poquito lo que estamos oyendo estos días, si uno tiene miedo, si tiene pánico, si no lo tiene por algo que sabemos que se llama coronavirus, pero que parece una gripe o no sé lo que es, tiene que ver mucho precisamente con la transmisión de esas representaciones mentales a través de la comunicación. Entonces, evidentemente, cada uno de nosotros tiene en su cabeza millones y millones de representaciones mentales sobre las experiencias que ha vivido, sobre lo que le han contado, sobre lo que ha leído, sobre lo que ha creído entender. Entonces, cada vez que comunicamos, estamos comunicando algunas de esas representaciones mentales. Entonces, claro, dentro de una comunidad hay representaciones mentales que se comunican muy habitualmente y esas forman parte, digamos, de lo que constituye la cultura. De manera que una cultura es un conjunto de representaciones mentales compartidas por personas que, por un motivo o por otro, tienden a interactuar con frecuencia y que eso da lugar a ciertos moldes más o menos estables de pensamiento. Esas representaciones mentales, la manera en que se organizan es a través de lo que se llama esquemas, marcos o guiones. Es algo de lo que en España ha hablado mucho Victoria Scandell, que tiene una base a su vez dentro de lo que es la psicología cognitiva, dentro de la pragmática y dentro de la inteligencia artificial. Entonces, la idea es, como acabo de decir, organizamos siempre la realidad externa en estructuras de conocimiento relativamente abstractas, que son las que nos permiten actuar ante situaciones que nos son más o menos familiares. Por ejemplo, si todos vosotros o todos ustedes hoy habéis venido, tengo un pequeño lío con el vosotros y el ustedes, me vais a permitir que utilice el vosotros, que es la manera que para un español es más cómoda. Si todos vosotros habéis venido esa tarde aquí y os habéis sentado ante un ordenador y estáis aquí escuchando preguntas, respuestas, interviniendo, es porque tenéis un esquema mental de qué es un webinario. Ese webinario os hace tener unas expectativas, unos patrones de comportamiento y os hace actuar de un modo o de otro y también juzgar mi propia actuación y la de Aarón de acuerdo con esas expectativas. Entonces, estos esquemas, marcos y guiones pues están en muchas teorías, como decía. Por ejemplo, la inteligencia artificial, cuando elabora chatbox, es decir, elabora esa especie de contestadores automáticos con voces que nos permiten interactuar con médicos, con enfermeras, con agencias de viajes, con la Renfe, con lo que sea, tiene en cuenta la noción de esquemas mentales. Es decir, ¿qué es lo que normalmente espera y quiere alguien que llama a la Renfe? ¿Qué es lo que normalmente espera y quiere alguien que llama a un hospital? Pues ahí es lo que están aplicando, son esquemas de conocimiento. Esquemas que implican relacionar agentes, personas, objetos, eventos y situaciones. Entonces, no otra cosa es una cultura más que un conjunto de esquemas mentales que tenemos asimilados porque corresponden a situaciones relevantes que suelen darse más o menos juntas en nuestra vida cotidiana o aunque no sea tan cotidiana. Vamos a ver un ejemplo concreto. Alguien que está en un restaurante, ¿verdad? Y tenemos un pequeño relato de lo que esta persona hace en el restaurante. Es decir, Juan entró en un restaurante, eligió el menú del día, al pedir la cuenta notó que se había dejado la cartera. Entendemos perfectamente este relato, de hecho nos parece absolutamente banal y lo es. ¿Por qué nos parece tan banal? Bueno, nos parece tan banal pues porque tenemos en nuestra mente un esquema como este. Un esquema que corresponde a una situación como comer en un restaurante. Sabemos que ese esquema suele darse en un tipo de lugar que llamamos restaurante, en el cual hay una serie de objetos. Dentro de ese restaurante hay una serie de entidades o participantes, cliente, camarero, cocinero, cajero, dueño. Cuando vamos al restaurante, normalmente es porque tenemos hambre, porque tenemos dinero y porque pensamos que el restaurante tiene comida. Y cuando salimos, pues todo eso ha cambiado. Ya no tenemos hambre, con un poco de suerte, a no ser que sea un restaurante de Nouvelle Cuisine. Tenemos menos dinero y el dueño del restaurante tiene más dinero. Esto es un poco anecdótico. No es tan anecdótico el hecho de que más o menos prevemos
¿qué es lo que va a ocurrir en el restaurante? Sabemos que vamos a entrar, que nos vamos a sentar, que veremos un papel o documento que se llama menú, que pediremos comida, que esperaremos, que comeremos, que pagaremos y que saldremos. Esta es la perspectiva que nos da el hecho de saber, de conocer este esquema, comer en un restaurante que forma parte, por supuesto, de nuestra cultura y de otras muchas, naturalmente. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando de pronto cambiamos de cultura? Y esto que estáis viendo aquí es un anuncio, bueno, es una reproducción, porque no consigo encontrar el cartel real, de una campaña publicitaria del Metro de París de hace pocos años. Y la campaña publicitaria decía, vos amis, voulez-vous les rejoindre juste pour le fromage? Que traducido al español sería, ¿quieres llegar a ver a tus amigos solo para el queso? Esta es una traducción más o menos que correspondería al contenido. ¿Quieres llegar a ver a tus amigos solo para el queso? Bueno, un francés y un parisino entienden rápidamente que esto es un anuncio que te dice, si tú quieres llegar puntualmente a casa de tus amigos los sábados por la noche, toma el metro. Y es un anuncio que evidentemente juega con todo lo que implica el esquema mental comida en casa de unos amigos en el mundo francófono, que implicaría pues que entre el segundo plato y el postre y el queso, se toma queso, por sobre todo el queso es la parte final de la comida, con lo cual si tú llegas solamente para tomar el queso, es que ya te has perdido toda la comida o toda la cena, y además eso, claro, si te lo están diciendo en el contexto de París y en el contexto del metro, te están diciendo hay atascos los fines de semana porque la gente sale, entonces si no quieres tener ese problema, pues evidentemente toma el metro. Entonces, aquí vemos que una cosa que creo que es importante, el primer hecho sobre el que me gustaría llamar la atención. Los esquemas mentales de nuestra cultura son absolutamente previsibles y nos parecen absolutamente banales. De hecho, ni siquiera somos conscientes de que existen. Pero nos damos cuenta de que esos esquemas existen y que tienen un papel cuando cambiamos de cultura. Porque incluso en algo tan sencillo como el ocio o tan sencillo como un encuentro con amigos, estamos aplicando variaciones, distinciones entre quién participa, qué hacen los participantes, qué secuencias de acciones son esperables en una situación, incluso en culturas próximas como sería la española y la francesa. Entonces, claro, ocurre en este caso que un español que vaya a Francia o que vaya a París y que no tenga esos esquemas mentales, esas expectativas tan claras, aquí es donde empieza a meter la pata, ¿no? Bien, esto en cuanto a la importancia de la pragmática cognitiva y el conocimiento cultural. Voy ahora con la cuestión de la interculturalidad. Y aquí me gustaría llamar la atención sobre una cosa muy, muy curiosa, y es que, bueno, yo investigo en la adquisición de segundas lenguas, ¿no? Entonces, en la adquisición de segundas lenguas ya hace bastante tiempo que se está dejando de lado el modelo del nativo como el espejo en el que se ha de mirar aquel que aprende una segunda lengua. Por una sencilla razón, y es que cuando hablamos de nativo, en realidad el nativo es un hablante ideal, un hablante oyente ideal, como el chomskiano, en cierto modo, ¿no? En realidad, si lo pensamos bien, hay muchos modelos de hablantes nativos. El hablante nativo, por supuesto, es el estudiante universitario, pero también es el pastor que no ha ido a la escuela más que unos años, o también es el hablante de herencia, o también es el hablante bilingüe, y claro, el conocimiento que tiene cada uno de ellos es distinto. Entonces, en realidad, los estudios pragmáticos durante mucho tiempo se han basado en cierto modelo de hablante nativo o cultura nativa. Y eso hace que, por ejemplo, muchas veces cuando se habla de pragmática, uno acaba diciendo, bueno, en realidad la pragmática es lo que correspondería al refrán, si donde fueres haz lo que vieres, ¿no? Que hay que adaptarse a lo que hacen los hablantes y los habitantes del país en el que estamos. Y fijaos que existe incluso esto en otras lenguas, donde fueres haz lo que vieres, en alemán existe algo parecido, otras tierras, otras costumbres, es la traducción del alemán, o el del inglés, o in Rome do as Romans do, etc. Todo esto sugeriría esa idea de que el objetivo de enseñar pragmática es hacer que nuestros estudiantes de L o de lengua se comporten como pequeños nativos. Pero aquí tenemos un problema. Fijaos, por ejemplo, when in Rome, do as Romans do, en inglés, ¿no? Pues bien, no hace mucho que vi, cuando estaba preparando este webinario, me cayó así en las manos un titular que ya era antiguo, pero que digo, uy, pues esto me viene perfecto. Londres era ya cosmopolita en tiempos de los romanos. Bueno,
Entonces uno descubre, vale, entonces si los ingleses dicen when in Rome do as Romans do, claro, si esto lo aplicamos cuando estés en Gran Bretaña como los británicos, la cuestión es ¿quiénes son los británicos? Y ¿quiénes han sido los británicos desde siempre? Si resulta que al final cualquier gran urbe, cualquier entorno en el que vivimos, en el que nos movemos, acaba siendo un entorno cosmopolita. De manera que eh, creo que, al igual que hemos roto con el modelo del nativo como espejo para enseñar lenguas, deberíamos romper con el modelo del nativo al hablar de pragmática. Situación intercultural, bueno, por irnos, por no irnos al tiempo de los romanos, pues mira, esta es una situación real que recordé también cuando preparaba este seminario. Yo hace unos cuantos años vivía en París, y vinieron mis padres son de la ciudad de Lérida, yo soy catalán, y mis padres no habían salido mucho o casi nunca de Cataluña ni de España. Y entonces, pues estamos paseando por París y de pronto empezó a llover y estamos en la Rue du Mouffetard y delante de este restaurante turco precisamente. Y entonces, como estaba lloviendo, pues decimos, bueno, pues vamos a entrar aquí, vamos a comer algo. Y entonces, bueno, pues entramos, un restaurante turco, un kebab más bien, y le pregunto a mi madre, bueno, ¿y tú qué quieres para comer? Dice, no, algo que sea fácil de hacer. Un bocadillo de tortilla, por ejemplo. Bueno, no sé si alguien ha intentado pedir un bocadillo de tortilla a la francesa, porque es lo que quería mi madre, en un restaurante turco en París, con pan con tomate, para ser exactos. Bueno, claro que se le puede pedir al turco del restaurante que prepare eso, pero evidentemente no le puedes decir directamente, prepáreme usted un bocadillo de tortilla, porque no sabe, en Francia nunca se come un bocadillo de tortilla, y aparte que, por supuesto, la tortilla a la francesa no se llama así, no tiene ningún sentido esa denominación, con lo cual, bueno, ¿qué es la competencia intercultural? Pues la competencia intercultural es la que a mí me permite saber qué información necesita el dueño turco del restaurante parisino para ser capaz de prepararle a mi madre un bocadillo de tortilla como el que tenéis en la foto. Por cierto, mi madre se lo comió, aunque regañadientes, porque hubo un pequeño fallo, y es que el bocadillo de tortilla tenía mantequilla y no aceite de oliva. Pero, vamos. Pero aparte de eso, la cuestión triunfó. Entonces, la idea es, posiblemente todos estamos convencidos de que hay que enseñar a comunicar en una lengua y entonces que el objetivo de aprender una lengua y de enseñarla es desarrollar la competencia comunicativa. Yo os diría, y en este caso me baso en Bayram, que es el modelo que, por supuesto, bien conocido porque ha influido en el marco europeo. Vale, más allá de esa competencia comunicativa, es decir, más allá de la competencia lingüística, sociolingüística y pragmática, está la competencia intercultural. Y desarrollar la competencia intercultural implica otras muchas cosas que complementan la competencia puramente comunicativa. Implica desarrollar una serie de actitudes, una serie de conocimientos, una serie de habilidades para interpretar y relacionar cosas que vemos con la cultura propia. Implica desarrollar y adquirir unas habilidades de descubrimiento e interacción y una conciencia cultural crítica. Claro, Byron dice todo esto y creo que es algo con lo que cualquiera puede estar de acuerdo, pero creo que si queremos que esto sea realmente operativo y que podamos llevarlo al aula, tenemos que plantearnos que todas estas actitudes, conocimientos y habilidades no son más que esquemas mentales o representaciones mentales. De manera que mi propuesta sería, nuestro objetivo debería ser fomentar ese tipo de conocimiento y habilidad y actitud en la mente de nuestro estudiante que pueda favorecer precisamente la curiosidad y el interés por la otra cultura en contraste con la propia y por ser capaz de saber quién quiero ser yo cuando estoy en la otra cultura. Porque otro de esos mitos del modelo del nativo, donde fue lo que es pensar que yo tengo que adoptar necesariamente los valores, actitudes y conocimientos de la cultura a la que voy. Y uno se plantea, ¿realmente es así? ¿Realmente yo me quiero convertir en un pequeño madrileño, en un pequeño sevillano o en un pequeño berlinés si es que estudio alemán? Pues a lo mejor no. A lo mejor resulta que estoy muy contento siendo un español en Berlín, o un catalán en Madrid, o un andaluz en Segovia. Entonces tengo que decidir dónde me quiero posicionar en relación con la cultura en la que estoy. Claro, eso implica
por supuesto, adquirir un conocimiento sobre cuáles son esas expectativas, cuáles son esos esquemas mentales con los que funcionan en la otra cultura, pero no para adoptarlos necesariamente, sino para posicionarme. Y si seguimos un poco más adelante, creo que veremos hasta qué punto eso es complejo, eh, pero una cosa importante es que haga lo que haga, una persona siempre tiene en mente unos esquemas mentales con respecto a los cuales reacciona. A favor, en contra, apoyándose o separándose. Eso es la competición intercultural. Decidir dónde quiero estar en relación con los esquemas mentales que conozco y que intento de alguna manera manejar. No sé si creo que me he ido un poco Sí, por sí, los sí. cerros de No, 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 Úbeda. no. Perfectamente, vamos, ejemplificado. Me han gustado mucho los ejemplos que has dado, José. Es una cuestión compleja, como decías, no, no es fácil abordarla, pero sí que es verdad que estás dando un poco en la clave de todos estos elementos culturales e interculturales, cómo trabajarlos con esas herramientas cognitivas que tenemos a nuestro alcance, ¿no? Que yo creo que era un poco lo que quería, lo que vas construyendo. Exacto. Con respecto a esto, no sé si alguien tiene alguna pregunta, por supuesto, no lo he dicho antes, pero como decía José, es algo que es parte del esquema de un webinario, que podéis hacer preguntas y yo se las trasladaré al ponente. Eh, pero mi pregunta también, no la has comentado todavía, pero sí que es algo que comentamos con IFA, que es un webinario que pueden ver nuestro canal de YouTube, entonces pueden complementar muy bien con este, es sobre las interferencias pragmáticas, ¿no? Entrando ya en el tema de los estudiantes de español o de cualquier lengua, pero en nuestro caso de español, una de esas dificultades a las que se enfrentan al principio es el de las interferencias pragmáticas. En este sentido, pues, ¿cómo se analizan estas interferencias desde una perspectiva cognitiva, que es algo que a lo mejor no se ha hecho tanto, o por qué se dan estas interferencias y cómo se podrían evitar, que es lo ideal? Vale, por supuesto. Eso sería lo ideal. Lo de evitarlo ya son recetas que son fáciles de encontrar. Pero a ver, una cuestión, yo me gustaría de alguna manera replantear la pregunta que has formulado diciendo, a ver, ¿por qué necesitamos una perspectiva cognitiva para entender el funcionamiento de las interferencias pragmáticas? Es un poco lo que yo me planteo. Desde luego, el concepto de interferencia pragmática es uno de los conceptos clásicos de pragmática, ya desde Thomas, ¿verdad?, en los años 80, igual que nos influye en nuestra lengua, nos influye en nuestra cultura, y tendemos a decir cosas tal como se dice en nuestra cultura o a actuar según los modos de nuestra cultura. Vale, ese es el modelo de Thomas. Fijémonos que en el fondo, el modelo de Thomas sigue siendo un modelo bastante rígido. Yo soy español, entonces tenderé a actuar como hacemos los españoles. La pregunta es, ¿pero los españoles hacemos todo lo mismo? Pues obviamente no. Y aquí tengo un ejemplo que me parece especialmente complicado. Es un ejemplo real. No os voy a dar muchos detalles, precisamente porque es un ejemplo real, pero situación. En un programa de máster de español como segunda lengua, durante unas prácticas de formación de profesores, ¿verdad?, una estudiante japonesa de ese máster, después de los primeros días, en fin, estudiante, profesora, es futura profesora, ¿no? Es una profesora en formación, después del primero o segundo día de prácticas, escribe un correo electrónico al coordinador del programa. Y entre las cosas que le dice esta futura profesora al coordinador, dice lo siguiente: no se ha de ocurrir jamás una discusión entre el profesor y la alumna, pero nos ha sucedido hoy en la clase de mi tutor de prácticas, el profesor XXX, frente al alumnado. El primer día de encuentro, el profesor XXX nos saludamos verbalmente, pero luego él me tocó la cintura como si me acariciara en el pasillo, que me puse incómoda con él. Pero no le dije nada, dado que el primer día no debí manchar la clase. Sin embargo, ya él perdió mi confianza como profesor. Este es un texto real, por eso tiene errores. Es un texto real por una persona que no es nativa de lengua española y que estaba haciendo prácticas en un grupo de estudiantes chinos y ella era japonesa. Entonces, dice, hablando de esta cuestión, durante la clase el profesor me preguntaba unas palabras chinas, pero como no soy china, que le dije que no sabía porque no soy china. El segundo día me ha preguntado de nuevo una palabra china. Por lo visto, el tutor de prácticas no sabía que era china, pensaba que era china y no japonesa. Le he dicho lo mismo, que no soy china, que me ha preguntado de dónde soy durante la clase, pero estoy impartiendo clase, que para mí era incomprensible su pregunta tan personal, que no tenía nada que ver con lo que estábamos aprendiendo, y asimismo no entendía por qué me preguntaba mi nacionalidad en mitad de la clase. Sigue.
Sí que me reprocharéis, aquí es al conjunto de profesores del máster, porque es inaceptable mi comportamiento como aprendiente y como practicante, pero no comprendo de veras que el profesor hubiera estado informado de mí antes de conocerme el primer día del encuentro. Si no es así, no sería adecuada esa actitud. Tampoco me lo dice sin vergüenza que no sabe de mí. O sea, que no le da vergüenza no saber nada de ella. Le he comprometido hoy que le voy a hacer caso, pero estoy con él por la práctica, que no pienso establecer amistad con él, que quería que jamás me ocurriera de nuevo el toque demasiado cariñoso. Uy, perdón. Lo siento. Y no me preguntara cosas personales en clase porque nunca le voy a contestar, porque no tiene que ver con la clase. Bueno. Este, evidentemente, sería un ejemplo clásico de interferencia pragmática, ¿verdad? La profesora estudiante se ha sentido molesta por el comportamiento quizá demasiado cariñoso del tutor, se ha sentido puesta en evidencia porque el tutor le ha preguntado información que para ella es personal en la clase, todo ese tipo de cuestiones un poco como de manual. Pero si entramos un poquito más, nos vamos a dar cuenta de que en realidad lo que la profesora en prácticas quería y lo que el tutor quería, en el fondo, básicamente es muy comprensible y es algo que no tiene que ver con una cultura, es algo que sería comprensible y compartido por cualquier cultura. La profesora en prácticas quiere ser reconocida como profesional y quiere ser tratada como profesional. A su vez, el tutor intenta ser un tutor eficaz, eficaz con la tutoranda y eficaz para con el grupo clase. Vale, entonces, ¿dónde empieza la cuestión aquí intercultural? Perdón, tengo que apagar el móvil porque aparentemente... Vale. Un momentito. Vale. Pues empieza en el hecho de que el comportamiento individual de cada uno está mediatizado por las necesidades sociales que cada uno percibe. Y aquí es donde empieza precisamente el conflicto. Para conseguir lo que la profesora en prácticas quiere y lo que el tutor quiere, la primera diferencia está en lo que la profesora en prácticas tiene en su mente como tutor. El profesor es una figura de respeto, entonces se mantiene la jerarquía, importa el orden y la armonía. De hecho, cuando la profesora en prácticas se plantea romper ese orden, ella es consciente de que está haciendo algo que no debería. O sea, que no es que esté actuando como un robot seguida por, digamos, por sus moldes no, sus moldes culturales los está dejando de lado, pero es consciente de que se está apartando de ellos. Igualmente, el comportamiento del profesor solamente se entendería si pensamos que para un profesor del español pues, hay una idea que está en el ambiente, ¿verdad? Que tiene que ver, pues es importante la proximidad, la confianza, la espontaneidad, que la distancia jerárquica no se note mucho. Entonces, hay profesores que se ajustan más o menos a este patrón, pero el patrón lo conocemos todos. Más cosas. Pasa lo mismo con la cuestión del espacio público. Para la tutoranda, la profesora en prácticas, la distancia interpersonal física es algo que ella considera importante mantenerlo y, por supuesto, también es importante para ella no expresar sentimientos y emociones personales. Por supuesto, para el caso del profesor español es justamente todo lo contrario. Vamos a acercarnos, porque acercándonos mostramos cariño y expresar sentimientos y emociones es importante también. Está también la cuestión de los estereotipos y la conciencia de los estereotipos. Sospecho que una de las cosas que molestaba a la tutoranda japonesa era que ella sentía que el profesor español la estaba tratando como si fuera china. Y ese es un estereotipo que todos los españoles pensamos, que todos los asiáticos son chinos. Bueno. Y ella también tenía en mente esa idea de el Latin lover, el machista, el machito, el depredador sexual en potencia. A la vez, sin duda, en el caso del profesor español, algún papel jugaba la idea de que ese estereotipo de que si los asiáticos muestran o no muestran sentimientos, que si mostrarse serio y poco expresivo puede ser bueno o no puede ser bueno. Obviamente se supone que para un español eso nunca puede ser bueno. ¿Pero qué quiero decir con todo esto? Quiero decir que no es que la tutoranta japonesa se comportase como una japonesa aplicando ciegamente unos patrones, y no es que el profesor español se comportase también aplicando ciegamente unos patrones. Pero la cuestión es que cada uno de ellos reaccionaba en función de y teniendo en cuenta aquello que en su cultura sería esperable. De manera que cuando la tutoranda japonesa se aparta de algo que ella sabe o piensa que es esperable, se disculpa.
Y en parte el problema viene por ahí. ¿Qué es lo que yo creo que la otra persona espera y hasta qué punto eso a mí me parece admisible? De manera que eh, creo que un esquema, una perspectiva cognitiva basada en esquemas mentales, lo que nos aporta es la idea de que el conocimiento social está en mi mente. Yo no aplico el conocimiento social como un patrón rígido, pero lo tengo. Entonces, mi comportamiento individual será siempre en función de ese conocimiento social y para acercarme, para alejarme, para seguir ese patrón o para no seguirlo. Pero el conocimiento social está ahí, en mi mente. Yo hago con ese conocimiento social lo que hasta cierto punto quiero y puedo, pero el conocimiento social lo tengo interiorizado. Y creo que ese es un poco el dinamismo que añade la perspectiva cognitiva a esa idea de los esquemas sociales y a esa idea de las expectativas y, por supuesto, de las interferencias. Bueno, no sé, una vez que me he ido por los terrenos de Úbeda, quizás sea hora de que me reconduzca, así que es algo más concreto o los Bueno, de participantes. hecho, tenemos alguna pregunta. Sí, perfecto. Tenemos una pregunta de Félix que dice, y te lo cito textualmente porque es compleja la pregunta, entonces para que quede claro, ¿se debe confundir, sí o no, la imagen mental de una cultura con las imágenes universales, pone entre comillas, compartidas por todas las culturas? ¿La pragmática cognitiva admite la existencia de estas imágenes? ¿No caería esto en el innatismo? No. A ver, en esta pregunta hay una formulación que me preocupa un poco, en el sentido que quizá me he expresado yo mal, y es que yo no sé qué es una imagen mental de una cultura. Ujú. Yo lo que sé es mis imágenes individuales de la cultura. Es decir, que, yo tengo, en cierto modo, una cultura es siempre imaginaria. Es un poco, aunque parezca una paradoja, una cultura no deja de ser una apropiación individual de una serie de esquemas compartidos, pero que solo son compartidos hasta cierto punto. Cualquier identificación de un individuo con un grupo es, en parte, una construcción individual. Ujú. Entonces, partiendo de esta base, ¿no? Entonces, creo que precisamente a lo que yo quisiera llegar es a la idea de que tomar una expectativa cognitiva en ese sentido nos evita caer en la generalización. La japonesa de mi ejemplo no se comporta como una japonesa estereotípica, simplemente ella tiene un conocimiento de lo que estereotípicamente se espera en su cultura. Y Ujú. ella actúa conociendo eso, pero a veces separándose de eso. Entonces, el conocimiento social no son más que moldes prefabricados de lo que yo he interiorizado, de lo que he vivido o de lo que me han enseñado. Pero yo me cuestiono con respecto a esto, de manera que esa imagen cultural como algo general y a lo que todos nos ajustamos, para mí no existiría. Lo segundo, los universales. A ver, yo creo que en esa pregunta está un poco una idea de lo que la lingüística cognitiva, que no es el mismo marco en el que estamos ahora, cuando habla de metáfora, cuando habla del procesamiento de lo abstracto basándose en lo concreto, de cosas como, bueno, el tiempo es espacio, o te dice cosas como que la vida es un viaje, son metáforas que sí, hasta cierto punto son universales. Claro, pero lo que hay de universal es la tendencia a interpretar lo abstracto a partir de lo concreto, porque lo concreto es lo que yo puedo ver. De manera que en este nivel tan abstracto, por supuesto que existen tendencias universales. Yo no puedo ver lo abstracto, no puedo ver lo que es puramente intelectual, y por eso lo expreso y lo configuro y lo conceptualizo a través de lo físico. Eso sí que es universal. Ahora, el resultado de esas operaciones universales tiene una gran variedad cultural y a su vez tiene una gran variedad individual dentro de la cultura. No sé si eso responde. Pero en todo caso, en mi idea sería precisamente la contraria. Creo que una perspectiva cognitiva nos debería vacunar frente a esas generalizaciones, pensando que los españoles somos así, o que los chinos son así, o que los japoneses son así. Porque creo que no somos así. Simplemente tenemos ese conocimiento y hacemos con él lo que podemos, lo que nos dejan, lo que queremos, pero lo tenemos. El conocimiento sí lo tenemos. Interesante, interesante, José. Estamos allá en un nivel muy, muy abstracto. Flavio, de hecho, nos pregunta, ¿un no nativo nunca hablará como un nativo? ¿Cuáles son
Las principales diferencias. Una pregunta Bueno, muy... vamos a ver. Aquí la pregunta sería, ¿qué es un nativo? ¿Qué es un nativo, verdad? ¿Qué tipo de nativo? Entonces, bueno, eso ya nos llevaría a un territorio, a un terreno mucho más amplio, que es la cuestión de segundas lenguas. Evidentemente, sabemos que hay cosas que un no nativo nunca va a hacer como un nativo, o por lo menos como algunos nativos. Otras cosas sí. De manera que, bueno, todo ese tipo de preguntas tan amplias, pues ya depende de qué entendemos por nativo, dónde nos ponemos, cuándo ha empezado la persona a adquirir esa lengua, cómo la ha adquirido, a través de qué mecanismos, por qué metodología. Pero de manera general lo que está claro es que el conocimiento de la L1 y de la L2 no es el mismo. Es un tipo de conocimiento que, aunque se base en en la misma estructura cognitiva, por la situación de aprendizaje y por la manera en que se adquiere, pues no funciona igual. Lo mismo pasa con el conocimiento cultural. El conocimiento cultural que yo adquiero de pequeño es el que me sirve de base para funcionar en la vida cotidiana. Y todo lo demás son cosas que se añaden de una manera un tanto superficial. Precisamente ahí está la complejidad, ¿no? De manera que una respuesta sencilla sería, pues no, sin duda el conocimiento del L1 y del L2 no son iguales. No, sin duda el conocimiento de la cultura 1 y de la cultura 2 no son iguales. Y a partir de ahí ya vamos a ver a quién tomamos como modelo, porque tampoco el conocimiento de dos personas es igual. Claro. Es abstracto el pensar, ¿no? En ese modelo ideal hacia dónde vamos. Y como tú dices, individualmente también tenemos modelos diferentes de nativo y de no nativo también, ¿no? Es decir, cuando emitimos, ¿no? Esas de, ¡ay, si parece nativo! Entonces, es Claro, porque ¿qué estamos queremos decir que reflejando. parece nativo? Exacto. Claro. Tú eres fonetista, que parece nativo en muchos casos, queremos decir que suena como nativo. Claro. Pero también en eso hay grados. Y que suene como nativo no significa que el conocimiento que subyace sea el mismo. Ujú. Porque luego, evidentemente, está la cuestión morfosintáctica, la cuestión pragmática, la cuestión discursiva, y ahí puede haber millones de diferencias. Y, por supuesto, también, pues, dentro de los nativos, también habrá esas diferencias. Claro. Aunque, digamos, entrarían en un patrón de lo que reconocemos como miembro legítimo, nativo, etcétera, etcétera. Bueno. Ujú. Y hablando de eso, del aula de L, ¿no? De la integración de estos aspectos, ¿dónde deberíamos poner el foco o qué deberíamos atender para integrar mejor aspectos pragmáticos e interculturales como hemos estado viendo? Y si podrías darnos algunos ejemplos, Sí, ¿no? De sí. aplicaciones prácticas. Vale, pues mira, justamente viene muy bien que precisamente la pregunta anterior haya tenido en cuenta o haya versado sobre la cuestión de los estereotipos y ahora lo retomes tú con eso. Eh, yo creo que la idea general con la que me gustaría que nos quedásemos es precisamente que un enfoque cognitivo de la realidad cultural y de la perspectiva intercultural es aquel que nos puede de alguna manera permitir poner coto a una visión esencialista de la cultura. Una visión esencialista es aquella que dice, los españoles son así y hacen esto. Los franceses son así y hacen esto. Claro, ¿qué francés es este chico? ¿Qué alemana es esta chica? Mm. En ese tipo de comentarios, que muchas veces son inocentes, subyace la idea de que alguien hace eso porque es alemán y es alemán porque hace eso. Y hará eso siempre, igual que todos los alemanes, durante el resto de su vida, desde que el mundo es mundo y hasta que el mundo deje de ser mundo. Bueno, entonces, esa es la idea, lo que creo que se puede combatir muy bien con un enfoque cognitivo. Retomo esa idea que acabo de comentar antes. Dentro de un grupo o de una comunidad, la percepción de los distintos elementos, la percepción de los actos que se consideran apropiados, tiene una fuerte variación individual. De manera que lo que yo hago dentro de mi cultura, las personas que considero que forman parte de mi grupo, en el fondo son una selección que tiene que ver con unas afiliaciones culturales. Es decir, en el fondo es una imaginación mía, más o menos compartida por otras personas, pero no deja de ser un grupo imaginario construido por un grupo de personas. Vale. Esto nos podría llevar muy lejos, pero me quedo aquí. Entonces, ¿a dónde quiero llegar yo? Pues la idea es que si queremos enseñar cultura, o más que enseñar cultura, acercarnos a la cultura y a la pragmática desde un enfoque cognitivo intercultural, lo que fomentaríamos es un enfoque etnográfico basado en observar casos concretos y no en generalizar.
básicamente consiste en enseñar a mirar y enseñar a ver, en lugar de dar clases de cómo son estos individuos. Esto puede empezar con cosas muy sencillas. Por ejemplo, si yo llego un día a clase y pongo esta fotografía, ¿qué imaginar sobre estos dos jóvenes? Pues dependiendo de la edad de mis estudiantes, dependiendo del origen de mis estudiantes, dependiendo del conocimiento de mis estudiantes, quizás van a decir que son una pareja homosexual, o quizás van a decir que son dos hermanos, o quizás si alguien ha viajado por India, dirán, no, pues es que en realidad esto en India es normal, estos son dos amigos. Y el color rosa no implica nada y que se den la mano no significa nada más que se tienen afecto. Y, por cierto, no solamente en India, sino en Marruecos o en otros países africanos, de manera que hay medio mundo en la que los hombres se dan la mano y medio mundo en la que no. Y en la que están los hombres y las mujeres. Entonces, la cuestión es, las cosas no son de una manera igual para todos. La realidad existe en la medida en que nosotros la interpretamos. Entonces, enseñar a mirar de una manera muy básica consistiría en esto, en enseñar a que el estudiante tome conciencia de que hasta qué punto las cosas que él cree ver están mediatizadas por su propia cultura. Otro ejemplo muy sencillo. Si uno le pregunta a un estudiante, bueno, ¿qué te sugiere el aspecto de esta persona? Un señor con barba. Bueno, la barba es uno de los elementos más polisémicos que existen en todas las culturas. Alguien podría pensar, pues esto es un integrista religioso. O alguien podría pensar, esto es un hippie. Esto es un mendigo. En realidad parece que es un hipster. Pero la cuestión es, la realidad existe, por supuesto, pero yo no la veo. Yo veo aquella realidad que mis esquemas mentales me permiten ver. Entonces, tomar conciencia de esto sería quizá el primer paso. Es decir, enseñar que la mirada que tú tienes puede no ser la única mirada y sin duda no es más correcta que otra mirada posible. Bueno, esto puede sonar un poco así filosófico, sin duda lo es, pero se puede aplicar a montones de actividades. Por ejemplo, a mí me ha gustado siempre mucho trabajar con vídeos, trabajar con imágenes, trabajar con películas. Y cualquier profesor de él sabe, pero por si alguien no lo sabe, lo repito, uno de los aspectos en los que más realidades culturales podemos observar, más presuposiciones culturales podemos observar, es la publicidad. Y sobre todo la publicidad de ciertos momentos del año en los cuales encontramos ciertos signos que supuestamente forman parte de representaciones de nuestra cultura que son icónicas. Por ejemplo, este anuncio. Seguro que los que están en España lo pudieron ver, es uno de los anuncios de la Lotería de Navidad de esta campaña de estas Navidades pasadas. Vamos a verlo, después hablamos un momentito de él. Es un anuncio de un minuto y medio, creo que se puede ver bien, esperemos que funcione bien. ¿Cómo va el pescado? Ya casi está todo controlado. ¿Qué haces? Les he comprado la lotería de Navidad en las joyas. A ver cómo va esto. Isabel y Marcos, Sofía. Oye, ¿y a José no lo pones? Hombre, sí, con ese chico acaba de empezar. Pero tú te estás oyendo. Mira, voy a abrir. Hola. Hola, mami. ¿Qué tal, Ramón? Te he pedido vino. ¿Vinci? Sí, es un Vinci. ¿Qué ha pasado? Estaba todo buenísimo. Qué bien. Por cierto, José, ¿tú trabajas en Navidad? Pues podías venir a comer el día 25. Claro, vete. Cariño, no le presiones. Igual no puede. Sí puedo. Genial. Vale, gracias. Qué bien. Anda, se me olvidaba. Os he comprado la lotería de Navidad. Qué bien. A ver si este año tenemos suerte. Perdón, es que el otro día les compré un décimo a mis padres y, bueno, me acordé de vosotros. Qué mono. Me gusta mucho el número. Vale. ¿Te ayudo? No. ¿Te imaginas que nos toca? Ojalá. ¿Está bien? Perfectamente. Isabel. Gracias, Paco. Para mí también. Muchas gracias. No me lo esperaba. Nosotros tampoco. ¿A qué no? Para nada. ¿Abrimos mi vino? Claro que sí. Lotería de Navidad. El sorteo que nos une.
Bien, este es el anuncio. Sin duda, cualquier español reconoce muchas cosas de este anuncio. Reconoce, por supuesto, unos comportamientos, reconoce una situación, reconoce unas prácticas. Claro, sería falso decir, los españoles hacemos esto. Los españoles los domingos nos reunimos para comer y compramos lotería e invitamos a los novios de las hijas. No, eso no es cierto. No es que los españoles hagamos esto. Este es un comportamiento posible de un grupo determinado en una situación determinada. Entonces, la cuestión sería, perdón, un segundo. Ya casi está todo controlado. ¿Qué haces? Les he comprado la lotería. Pero que funcione. Vale. Más allá de dar lecciones de cómo nos comportamos los españoles, mi propuesta sería más bien muestra ejemplos concretos de ese comportamiento y enseña a mirar. Enseña a mirar implica, por supuesto, pasar de un visionado superficial del tipo qué hacen los personajes, qué relación tienen y cómo se comportan, a intentar profundizar en qué significación social tiene ese tipo de comportamiento. Entonces aquí tendríamos, bueno, aquí he puesto en esta diapositiva, pues lo que podrían ser preguntas que un profesor podría dar a los estudiantes durante el visionado, que son preguntas, como veis, pues más o menos superficiales. Bueno, ¿qué hace Ramón al principio? ¿Quiénes son las personas? ¿Qué relación tiene? ¿Qué días de la semana son? ¿Qué época del año? Y aquí hay una pregunta un poquito más del tipo, ¿se tratan de tú o de usted? ¿Hay confianza o no la hay? Se tratan de tú, pero no hay confianza. Y es algo que culturalmente está muy marcado. Mientras que en otras culturas el tú tiene otra significación, ¿no? Bueno, el sobre, qué es lo que pone, cómo se comporta Ramón hacia José. Digamos, esto todavía son preguntas más o menos factuales, más o menos concretas, que se contestan a partir de una visión descriptiva del vídeo. Pero claro, lo interesante es pasar de esto, que por supuesto hay que pasar por ello, a un tipo de preguntas un poquito más complejas, que podemos desarrollar o bien de manera explícita o bien de manera implícita. Si lo desarrollamos de manera explícita, podemos preguntar, vamos a ver, con esto que has visto, este tipo de personajes, ¿cómo los interpretas? ¿En clave de qué? Clase social, situación económica. Lo que has visto, ¿qué te sugiere sobre temas como el papel del marido y la mujer, las comidas con los hijos, la actitud de los padres sobre relaciones sentimentales, las celebraciones de Navidad, las costumbres asociadas a la lotería de Navidad y, por supuesto, el contraste intercultural, ¿no? Claro, aquí fijaos, nadie ha dicho en ningún momento que los españoles hagan esto. Lo que hemos visto es un ejemplo concreto de interacción. Lo que preguntamos es por esa interacción y intentamos posicionarla socialmente. Claro, esta es una visión explícita. A mí me gusta más, en el fondo, la que os voy a enseñar ahora, que es un poquito más simbólica y que quizá exige un poquito más de trabajo del profesor. En lugar de la diapositiva anterior, cuando ya han visto los estudiantes el vídeo, entonces preguntarse, a ver, ¿qué significan estos eslóganes? El sorteo que nos une. Cuando compartes un décimo, compartes mucho más. ¿Qué es esto en el anuncio? Y aquí, claro, esto nos podría llevar a toda la simbología de qué es para ellos la lotería, qué es para ellos la familia, qué es lo que implica compartir un décimo de lotería, en qué sentido alguien forma parte de una familia y no forma parte de una familia. Y luego la reflexión intercultural en este caso está de una manera aplicada. Imagínate que un amigo tuyo se encuentra en esta situación, habiendo visto este vídeo, ¿qué consejos le darías? Y aquí está un poco la visión implícita de decir, bueno, fíjate hasta qué punto lo que tú esperarías en una situación similar diferiría o no diferiría, porque eso es lo que le tendrías que explicar a tu estudiante o a tu amigo para que tu amigo fuera capaz de actuar en esa situación, ¿no? De manera que, básicamente, esto es un poco un ejemplo de una visión etnográfica. Es decir, en lugar de explicar, enseñas a mirar. Das ejemplos concretos de interacción y procuras situarlo socialmente y procuras que se reflexione sobre qué es lo que esa situación implica o representa socialmente. Hay muchos tipos de actividades en las que eso se puede hacer, no solamente vídeos. Muchas actividades que los profesores hacemos deberían o podrían tener un componente intercultural importante. Por ejemplo, cada vez que estamos haciendo lluvias de ideas y conversaciones abiertas sobre, a ver,
¿cómo pensáis que son no sé qué? Mirad estas fotos, a ver, ¿con qué? Y vemos fotos de playas, fotos de bosques, fotos de ciudades, fotos de no sé qué. ¿Con qué lugares del mundo hispanohablante las asociáis? Cada vez que tú ves esto, van a salir todos los tópicos o los estereotipos de qué asociamos a cada país. Luego, por supuesto, la realidad está en que las fotos no sean nada de lo que parecen. Con lo cual estamos dando un poco la idea de que nada es tan simple, de que nada es tan superficial. Cada vez que hacemos debates en parejas o en pequeños grupos sobre aspectos socioculturales, cada vez que invitas a los estudiantes a que se presenten y que hablen de su propio país, cada vez que das ejemplos de situaciones, incidentes críticos en los que ha ocurrido algo que dos personas no se han entendido y reflexionas o haces reflexionar por qué esas personas no se han entendido y qué es lo que ha fallado. Cada vez que le pides a alguien que se comporte y que haga un juego de roles en una situación socialmente situada. Cada vez que invitas a elaborar concursos de preguntas pensando en quiénes son los compañeros y qué saben de tu país. Cada vez que invitas a tus estudiantes a ir fuera del aula y a entrevistarse con el tendero, con el camarero, con el carpintero, con quien sea. Cada vez que promueves intercambios virtuales con estudiantes de otro país. Cada vez que haces eso, estás promoviendo la competencia intercultural. De manera que, claro que se pueden hacer proyectos complejos y abstractos y específicamente de competencia intercultural, pero mi idea es, cada vez que tú invitas a un estudiante a darse a conocer, cada vez que tú invitas a un estudiante a mirar algo que no conoce y hacerse preguntas críticas sobre eso, todo eso creo que promueve la competencia intercultural. Y la promueve evitando un poquito los estereotipos. La promueve precisamente invitando a reflexionar sobre qué es lo que crees saber, qué es lo que sabes y por qué creías que sabías cosas que quizá en el fondo no son así. Y bueno, eso es un poco lo que quería decir. Estoy yendo rápido, me gustaría tener media hora más para contaros más cosas, pero quizá me gustaría dar pie a que Aaron haga algún comentario, alguna pregunta o algo parecido. Sí, no, lo que aquí está claro es que hay una integración total de los elementos pragmáticos, interculturales, y yo creo que aunque no tengamos esa media hora de más, de hecho se nos va el tiempo, aunque podemos comentar alguna actividad más, yo creo que lo que está dando a las personas que están viéndonos son ideas de cómo lo que están haciendo ya lo pueden mirar de otra manera, como decías, buscar una mirada más crítica y aprovechar, ¿no? Reaprovechar, que no es que tengan ahora que estudiar todo de nuevo y de cero y buscar actividades totalmente diferentes, sino que lo que ya estemos haciendo, buscar esa interculturalidad, sobre todo centrada no tanto en cómo son y en elementos monolíticos, ¿no? De cómo es esto, cómo es lo otro, sino a través de actitudes, habilidades interculturales que les den herramientas a los estudiantes para mirar críticamente. Era creo que hacer un resumen perfecta de exactamente lo que yo quería comentar aquí, efectivamente, así es. Sí. Bien. Nos pregunta Félix en qué se diferencia la pragmática de la etnografía de actos de habla interculturales. Quizás es una pregunta muy sesuda como para responderla en 2 frases, pero... Bueno, a ver, la pragmática no son solo actos de habla. Digamos que los actos de habla son la punta del iceberg. O sea, los actos de habla están en los enfoques comunicativos desde siempre. De hecho, si pensáis, si miráis el inventario del plan curricular de funciones comunicativas, son actos de habla. Entonces, claro, la cuestión es que el acto de habla es solamente una parte de los eventos de comunicación. Claro, un evento de comunicación es un comportamiento que en parte es verbal y en parte no lo es. Entonces, lo que yo quisiera invitar aquí precisamente es a verlo así. La noción de esquema mental que yo he puesto, en último término, lo que te hace es situarte el comportamiento verbal como parte de ese esquema mental. En muchas situaciones lo que decimos es previsible. Y cuando decimos algo que no es previsible, provocamos extrañeza. ¿Qué quiere decir eso? Pues que los actos de habla son una parte de ese esquema mental. Entonces, yo lo que invitaría, a lo que quería invitar precisamente es a mirar no solamente los actos de habla, sino dónde ocurren, en qué situaciones tienden a ocurrir, qué reacciones tienden a provocar y qué subyace, en qué representaciones o qué conocimiento social subyace a la emisión de esos actos de habla. O sea, un poquito situar los actos de habla como parte de un evento de comunicación más amplio. Entonces, esa sería mi respuesta, que el acto de habla solamente es una parte de lo que para mí implicaría
desarrollar un enfoque pragmático intercultural en el aula y hacerlo desde la perspectiva comunicativa. Entonces, un enfoque etnográfico sí, pero no basado únicamente en actos de aula, sino en eventos de comunicación. Y pensando en esos esquemas mentales que subyacen. Esa sería un poco mi propuesta realmente, ¿no? Estupendo, José. Si te parece, como veo que vamos a ir terminando por falta de tiempo, porque habrá gente que se habrá planificado, ¿no? para seguir en otro momento y les daremos la grabación para que puedan verlo. Les mandaremos estas diapositivas con algunos recursos más, bibliográficos, por ejemplo, que servirán para profundizar. Les daremos también un regalo para que puedan comparar todo esto con más actividades. Tenemos un manual que ha intentado aunar todos estos elementos, así que les vamos a dar ese regalo. Veréis, ¿no?, cómo está pasando, José, un montón de recursos más. Así que, no sé, solo queda decir si quieres concluir algo más, dar algunas pinceladas. Bueno, claro, bueno, en realidad los no es que fueran tanto recursos, eran, o sea, que nadie se asuste. No, eran solamente ejemplos, de alguna manera, para que quedase más claro, pues aterrizar un poquito lo que estábamos comentando, ¿no? Pero bueno, si me preguntasen, y de hecho es un poco lo que me has preguntado, Aaron, ¿con qué me gustaría que alguien que haya estado en este webinario se quedara? Pues me gustaría que se quedara con 4 cosas. Básicamente, creo que si tomamos esta perspectiva cognitiva intercultural en el aula, lo esencial no sería la información cultural que aportamos en sí misma, sino desarrollar la capacidad de observar y analizar realidades propias y ajenas. Fomentar el extrañamiento, salirme de mi manera de verlo e intentar fomentar la idea de que hay otras maneras de verlo. Igualmente válidas, no lo sé, pero otras maneras. Eso implica también fomentar una visión crítica. Por ejemplo, ante un anuncio de la lotería como ese, o ante cualquier otro documento material de una cultura, ¿qué visión del mundo subyace? ¿Qué relaciones sociales y de poder subyacen esos fenómenos? ¿Qué relaciones subyacen sociales a la campaña del metro de París que te dice que cojas el metro si no quieres llegar tarde para tomar el queso, por ejemplo, ¿no? O al anuncio de la lotería. Una cosa muy importante, creo, evitar la tentación constante de hablar con etiquetas nacionales o con gente. Los madrileños, los españoles, los africanos. Claro, ¿qué pasa? Que si tú hablas de los madrileños, te olvidas de que los madrileños son personas de edades, sexos, religiones, clases sociales, gremios profesionales, preferencias muy distintas. Entonces, en lugar de decir que los madrileños son así, mostremos un material donde haya gente de Madrid y enseñemos a mirar ese material, por ejemplo, ¿no? Y intentemos que saquen conclusiones los estudiantes sin que nosotros les impongamos una conclusión derivada de ese tipo de etiquetas. Y luego, otra cosa muy importante, creo que en realidad casi cualquier actividad de aula puede favorecer la reflexión sobre aspectos culturales. Es decir, no hace falta que montemos un dispositivo muy complejo para eso. Es sobre todo una manera de mirar. Un estar atento a qué es lo que esto que estoy llevando al aula puede aportar y les puede aportar como forma de reflexionar entre los implícitos culturales y la interrelación entre lengua y cultura que está siempre, lo queramos o no, presente cada vez que hablamos, cada vez que comunicamos con personas de nuestro origen o de otros orígenes. Estas son las 4 ideas con las que me gustaría que se quedara alguien que hubiera asistido a este seminario. Si así es, pues me pondré muy contento. Si no, pues me tendrías que invitar otra vez para que siga hablando de eso. Efectivamente, te invitaremos de nuevo, José, presencial, online. Bueno, de hecho tenemos un PDP abierto, un programa de desarrollo profesional de docente intercultural, que será hasta el 5 de abril, y precisamente trabajamos estos temas de esa mirada intercultural. No profundizamos en una sola cultura, evidentemente, sino una mirada intercultural que parte de todo lo que comentas aquí, pero es muy interesante lo que has añadido sobre la pragmática cognitiva, que quizá es algo que añade, ¿no?, que suma a estas miradas y que quizás está un poco más desatendido, pero que, como tú has dicho al principio, siempre ha estado ahí y siempre debería seguir estando cuando miremos las clases de L. Te dan las gracias, José, o sea que seguramente has llegado al corazón y a la mente de muchísimas personas que están aquí. Te dicen que muchísimas gracias, que excelente presentación y presentación fenomenal, que he aprendido muchísimo. Así que bueno, está la gente entusiasmada con tu presentación. Muchísimas gracias por estar aquí.
Muchas gracias a vosotros, muchas gracias por invitarme, por escuchar, por estar aquí y bueno, nos veremos seguro en esos mundos interculturales del ERE. Efectivamente. Nos despedimos. Hasta luego, José. Adiós, muchas gracias, buenas tardes, Chao. noches, días, adiós.